Muy buenas a todos, profesor, estudiantes, compañeros. Cordial saludo. En el día de hoy hablaremos sobre máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica, como también abarcaremos una serie de ejercicios para reforzar el tema. Comencemos. La segunda ley de la termodinámica se puede expresar de varias formas equivalentes, como viene siendo el enunciado de Kevin Planck o el enunciado de Gauss-Ley. El enunciado de Kevin Planck nos dice que es imposible construir una máquina que, operando cíclicamente, produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Este enunciado afirma la imposibilidad de construir una máquina que convierta todo el calor en trabajo. Siempre es necesario intercambiar el calor con un segundo foco, un foco frío. De forma que parte del calor absorbido se expulsa como desecho de calor al ambiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una máquina que tiene un cilindro, dentro contiene una masa de gas y aplicándole calor, esta masa, esta gas se expande y aquí tiene una tapa móvil. Esta tapa sube ya que es empujada por el gas y esta tapa puede realizar un trabajo, ya sea levantando un peso, moviendo unas aspas de un avión, un motor, en fin, de cosas que realizan un trabajo. Pero ¿qué sucede? Este calor no es igual al trabajo, es menor debido a que se pierde cuando hay energía que sale, hay calor que se pierde en el ambiente. Y ahora las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son sistemas que transforman el calor en trabajo y en ellas se reflejan las restricciones anteriormente señaladas. Algunos de los ejemplos de estas máquinas térmicas son motores a vapor, los motores de los coches, e inclusive las neveras, que son máquinas térmicas en sentido inverso. Aquí tenemos una estructura de la máquina térmica, que se compone básicamente de un elemento de alta temperatura, en este caso la fuente con temperatura T1, y otro elemento de temperatura baja con temperatura T2. De tal forma que el calor fluye desde la fuente al sumidero y transformándose parcialmente en trabajo. Dado que T1 es mayor que T2, el calor fluye de manera espontánea desde la fuente al sumidero. La máquina transforma parte de este calor en trabajo y el resto fluye al sumidero. No existe variación de la energía interna, resultando que la energía interna es igual a cero. Se observa que en condiciones óptimas, entonces la energía que se le entrega a la máquina, térmica, es mayor que el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el calor que absorbe la máquina se transforma en trabajo. Entonces, ¿sería posible otro modelo de máquina sin sumidero de calor que sí permitiera transformar todo el calor en trabajo? La respuesta es que es imposible de construir en la práctica, ya que se necesita una diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el sumidero que fluye a través de la máquina. El funcionamiento de una máquina térmica es un proceso cíclico que cumple con los siguientes pasos. La fuente de calor, por ejemplo, una caldera a una temperatura T1 inicia una transferencia del mismo QH a la máquina. La transferencia es posible por la diferencia de temperatura con el sumidero a una temperatura T2. La máquina emplea parte de esta energía al trabajo, por ejemplo, el movimiento de un pistón. Y por último, el Q2 es entregado a un sumidero por calor o al ambiente. Una máquina térmica, la eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo y la energía que se le está suministrando. Y como podemos apreciar, queda la siguiente expresión. Y que esta expresión, ¿qué nos indica? Que no llega al 100%, no puede llegar al 100% de su eficiencia. Y esto no es una consistencia técnica que se pueda mejorar, sino es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Hola, soy Eduardo Fuentes y hoy me corresponde hablar del ciclo de Carnot y bombas de calor. El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consiste en procesos isotérmicos y adiabáticos.
2 por cada uno de estos. Estos vienen intercalados uno del otro. En la gráfica de volumen respecto a presión, como vemos en la diapositiva, podemos ver de mejor manera, en donde empieza con una expansión isotérmica, luego un proceso adiabático, una compresión exotérmica y por último, para finalizar el ciclo, vendríamos teniendo un proceso adiabático. La imagen también nos muestra una eficiencia de Carnot que nos dice lo siguiente: la temperatura máxima menos la temperatura mínima sobre la temperatura máxima multiplicado por el 100% nos vendría dando el valor de la eficiencia. Esta ecuación podría ser un poquito larga y un poquito tediosa, entonces podemos minimizarla a esta forma: la eficiencia es igual a 1 menos la temperatura mínima sobre la temperatura máxima. Otra de las cosas que nos da el teorema de Carnot, del ciclo de Carnot, es el teorema de Carnot, que consiste en lo siguiente: si existen dos máquinas, la que tenga mayor eficiencia tendrá la que tendrá el ciclo de Carnot. Hay que tener en cuenta que estas máquinas tendrán que tener dos dispositivos de energía cada una. El ciclo de Carnot nos deja hacer una igualación que nos permite utilizar para la resolución de problemas mucho más adelante. De esta forma, el calor mínimo sobre el calor máximo es igual a la temperatura mínima sobre la temperatura máxima. La máquina de Carnot. La máquina de Carnot es aquella con más eficiencia del resto. Esta porque consiste en el utilizar el ciclo de Carnot. Un ejemplo claro vendría siendo la imagen que podemos ver en la diapositiva. Siguen los siguientes pasos, que es de A a B, de B a C y de C a D. Entonces, la imagen aquí podemos plantarnos en A. Hay un proceso de expansión isotérmica de A a B, luego de B a C, una expansión adiabática, luego de C a D, una compresión isotérmica, y luego, para finalizar el ciclo, compresión adiabática de D a A. Y en máquina de Carnot también nos deja su propia ecuación, en donde vendría siendo la eficiencia es igual al trabajo máximo sobre el calor máximo. Esto podemos verlo como la eficiencia es igual a el diferencial de calor sobre el calor máximo. Una de las cosas que hay que mencionar es que la máquina de Carnot consiste en dos cosas: un modo de calentamiento y un modo de enfriamiento. Ahora vamos a ver un ejercicio de lo que sería siendo la máquina de Carnot y todo lo que hemos visto. El ejemplo dice: una máquina de Carnot opera entre dos fuentes, las cuales se encuentran a una temperatura alta de 800 y una temperatura baja de 400. Si la máquina entrega 15.000, determina la eficiencia de la máquina. Entonces, a la diapositiva podemos ver una imagen que nos podría ayudar para la resolución de este problema, que podemos ver un depósito caliente, la máquina, el trabajo de la máquina y un depósito frío, que vendría siendo una imagen acertada para este problema. La solución: utilizando la ecuación de la eficiencia ya mostrada en el ciclo de Carnot, simplemente tendríamos que reemplazar los valores de las temperaturas, en donde 1 menos 800 sobre 400 vendría dándonos 0,437. Este valor vendría siendo el valor de la eficiencia para esta máquina. Hablemos sobre el modo de calentamiento de una máquina. Esta contigo trae una ecuación que vendría siendo la eficiencia para el modo de calentamiento, que dice lo siguiente: la temperatura máxima sobre la temperatura máxima menos la temperatura mínima vendría a darnos el valor de la eficiencia para el modo calentamiento. La máquina de modo calentamiento es aquella que expulsa calor. Podemos ver en la imagen un ejemplo claro de que sería la calefacción. Modo de enfriamiento. El modo de enfriamiento, como el modo calentamiento, trae su propia ecuación para eficiencia, que dice lo siguiente: la temperatura mínima sobre la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Se vería siendo el valor de la eficiencia para el modo de enfriamiento. Un ejemplo claro de la vida cotidiana vendría siendo un refrigerador, un aire acondicionado.
el cual nos expulsa temperaturas mínimas. Vamos a empezar enunciando un ejercicio de máquinas de Carnot para esclarecer la teoría en base a un ejercicio. Este ejemplo está tomado de la Serway and Jewett de la Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1, séptima edición, ejemplo 22.4. Es un ejemplo de la máquina de vapor, pero la máquina de vapor realmente no es una máquina de Carnot, es una máquina común y corriente, pero vamos a explicar la eficiencia de la máquina de Carnot a través de esta máquina de vapor. El ejercicio dice así: una máquina de vapor tiene un calentador que funciona a 500 Kelvin. La energía del combustible quemado cambia el agua líquida a vapor, y este vapor después impulsa un pistón. La temperatura del depósito frío es la del aire exterior, aproximadamente 300 Kelvin. ¿Cuál entonces sería la máxima eficiencia térmica de esa máquina de vapor? Entonces aquí es donde introduzco yo algo que ya se sabe de Carnot, que es: no hay mejor máquina que la que él propone. Y su teorema clave anuncia que ninguna máquina térmica que funcione entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que la máquina de Carnot, que este mismo funciona entre dos mismos depósitos. Aquí en pantalla vemos la ecuación de la eficiencia térmica de cualquier máquina de calor, pero en un ciclo de Carnot específico como tal. Esta relación de calor la podemos traducir en una relación de temperatura, ¿verdad? Tc sobre Th. Por tanto, si nosotros reemplazamos esto, sustituimos esto en la ecuación 22.2, tenemos que la eficiencia térmica de Carnot está dada por 1 menos Tc sobre Th. ¿Y qué quiere decir esa ecuación? Que todas las máquinas de Carnot que funcionan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia. Recordando que esto es una máquina de vapor que no funciona en un ciclo de Carnot, pero para poder encontrar esta máxima eficiencia posible nos toca imaginar una máquina de vapor de Carnot. Ahora, como vemos en pantalla, de la parte A hasta la parte B hay una expansión isotérmica en el depósito de energía ATH. Ahora, si avanza el ciclo un poco más de la parte B a la parte C de este ciclo, tenemos una expansión adiabática, y luego en el depósito de energía ATC vemos que hay una compresión isotérmica, y para finalizar hay una compresión adiabática de la parte D hasta la parte A, completando así todo el ciclo. Listo, ahora para hallar la máxima eficiencia teórica de este ejercicio, vamos a recurrir a la ecuación de la eficiencia térmica de Carnot, que está dada por C es igual a 1 menos Tc menos Th. Pero ¿quién es Tc? Nos damos cuenta aquí quién es Tc. En este caso es la temperatura del depósito frío, que en este caso es el aire exterior, ¿cierto? Y está dada por 300 Kelvin. Ahora, identifiquemos quién es Th. Th en este caso vendría siendo el depósito de energía que vemos aquí. En este depósito de energía está a 500 Kelvin. Allí está el calentador, 500 Kelvin. ¿Cuánto es 300 entre 500? 0.6, ¿verdad? Ahora 1 menos 0.6, eso es igual a 0.4. S es igual a 0.4, pero como estamos hablando de eficiencia y necesitamos un porcentaje, pues vamos a multiplicar esto por 100 para hallar el porcentaje, que en este caso sería 40%. Esto es una máxima eficiencia teórica. Ya vemos que en la práctica esto realmente no es así. Esto de pronto tiene una eficiencia menor, puede variar. Ahora nos dan una problemática acá. Supongamos que se quiere aumentar la eficiencia térmica de esta máquina de vapor, pero esa eficiencia se puede lograr variando, o sea, la temperatura de TH o la temperatura de TC. ¿Cuál sería más efectivo? ¿Qué sería mejor? Si nosotros lo vemos de una forma matemática y teórica, si nosotros en una primera instancia teníamos que esto nos da una eficiencia del 40%,
Entonces, ¿qué pasaría entonces si ya decimos que esa temperatura en H no son 500 Kelvin? ¿Por qué no decimos que son 550? Evidentemente cambia la eficiencia, pero ¿en cuánto? Dijo que eso lo traduciríamos en porcentaje más o menos por ciento de eficiencia. O sea que si nosotros aumentamos esa temperatura de uno de esos depósitos, que en este caso es la del calentador, entonces obtendremos mayor eficiencia. Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa si decimos que ya no son 300 Kelvin, sino decimos que son 200 Kelvin? Que en términos de eficiencia porcentual nos daría un 60% de eficiencia. Como es una relación, podemos variar sea la temperatura en C o la temperatura en H, pero esto es una parte teórica. ¿Qué sucede en la realidad? En la realidad, variar TC sea matemáticamente mejor. En términos prácticos, variar TH suele ser una mejor opción. Bueno, tenemos como ejercicio que está a continuación, que dice: una máquina térmica funcionando entre las temperaturas 500 Kelvin y 300 Kelvin tiene la cuarta parte del rendimiento máximo posible. El ciclo termodinámico de la máquina se repite 5 veces por segundo y su potencia es de 20 kilovatios. Determina el rendimiento, determina el trabajo producido en cada ciclo y cuántas kilocalorías hora vierte al depósito frío. Nos dan como datos que 1 kilojoules equivale a 0,239 kilocalorías y nuestra T sub H, que serían 500 Kelvin, y T sub C, que serían 300 Kelvin. Nos dan este diagrama de nuestra máquina térmica, que lo que quiere decir es que hay un depósito caliente del cual se extrae una energía. Esa energía entra al ciclo, ayuda a producir el trabajo, es utilizada para producir este trabajo, y al final queda una energía residual que se va a un depósito frío, que sería nuestro T sub C. Entonces, para determinar el trabajo producido en cada ciclo, vamos a definir nuestro W bolita, que vendría siendo una unidad de trabajo, o el trabajo por unidad de tiempo, que vendría siendo, en nuestro caso, el trabajo de cada ciclo por el tiempo que dure dicho ciclo. Ahora, nos dicen que esto tiene una potencia de 20 kilovatios y sabemos que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Por ende, podemos decir que nuestra bolita nuestro W bolita vendría siendo 20 kilovatios. Y lo que es lo mismo, kilovatios a kilojoules sobre segundo. Ahora, nos dicen que el ciclo termodinámico de la máquina se repite 5 veces por segundo, así que nuestro tiempo del ciclo, de cada ciclo, viene siendo un quinto de cada segundo. Un quinto de cada segundo, y viene siendo 0,2 segundos. Entonces, nos dan, ya tenemos W bolita y el T del ciclo. Si nos damos cuenta, tenemos T de ciclo acá, T de ciclo acá, así que despejando el trabajo hecho por cada ciclo, nos quedaría que el trabajo por ciclo es igual a W bolita por el tiempo de cada ciclo, que viene siendo 20 kilojoules sobre segundo, que multiplica a 0,2 segundos. Segundos se cancelan y me queda que el trabajo hecho cada ciclo viene siendo 4 kilojoules. Ya ahí hallamos nuestro trabajo por ciclo. Ahora, para lo siguiente,
hallaremos el trabajo de nuestra eficiencia de la máquina. Nos dicen que la máquina es un cuarto del rendimiento máximo posible, por ende hallaremos el rendimiento máximo posible. ¿Cómo se define esto? Se define como 1 menos el T sub C sobre T sub H, que reemplazando nos quedaría como 1 menos 300 Kelvin sobre 500 Kelvin. Cancelando unidades, cancelando los ceros que están acá, me queda que esto sería 1 menos 3 quintos, y esto nos daría como resultado 0,4. Esa sería nuestra eficiencia máxima, o sea, nuestra eficiencia teórica. Ahora ya haremos nuestra eficiencia real, que sería la eficiencia de nuestra máquina, que sería una cuarta parte de 0,4. Vendría siendo 0,10. Y esta sería nuestra eficiencia real. Ahora, hay otra forma de hallar la eficiencia, que venía siendo eficiencia es igual al trabajo sobre Q sub H. El trabajo hecho por cada ciclo sobre Q sub H. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra eficiencia real, que sería la eficiencia de nuestra máquina. Ya tenemos el W del ciclo. Entonces hallaremos nuestro Q sub H, que vendría siendo Q sub H es igual al trabajo hecho por ciclo sobre nuestra eficiencia de la máquina, que vendría siendo 4 kilojoules sobre 0,1. Y este cociente nos daría que Q sub H es 40 kilojoules. Esta sería nuestra energía que sale de nuestro tanque caliente por cada ciclo de trabajo. Entonces ahora mismo podemos definir el trabajo como, el trabajo por ciclo como Q sub H menos Q sub C, que despejando Q sub C vendría siendo el Q sub H, Q sub H menos el trabajo hecho en cada ciclo. Y esto sería la energía que nos queda de residuo, o la energía que va al depósito frío por cada ciclo. Entonces, reemplazando, me quedaría que Q sub C es igual a 40 kilojoules menos el trabajo hecho por ciclo, que sabemos que son 4 kilojoules. Y nos quedaría que nuestro Q sub C es igual a 36 kilojoules. Esta es nuestra energía que estaremos botando como residuo a nuestro tanque frío por cada ciclo que se complete. Ahora, nos están pidiendo las kilocalorías por hora que se vierten a dicho depósito frío. Ya sabemos cuánto se deposita en un ciclo. Y nos están diciendo que cada ciclo se repite 5 veces por segundo. Esto quiere decir que tendremos 5 veces Q sub H, Q sub C, por cada segundo que esté transcurriendo. Que esto vendría siendo 5 por 36 kilojoules sobre segundo. Disculpen, kilojoules. Que haciendo una conversión de unidades, me queda que una hora son 3600 segundos, y que un kilojoule son 0,239 kilocalorías.
Afirmamos, sí, 239. Entonces nos queda, este segundo se va con este kilojoule se va con este, y al final esto que tenemos acá, que sería 5 veces Q sub C, perdón, nos queda que el igual de todo esto vendría siendo 154.872 kilocalorías hora. Y esto vendría siendo la cantidad de energía que estamos enviando al depósito frío por cada hora de servicio en kilocalorías. Y esta sería nuestra respuesta para el inciso B. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alfredo Escobar y ya para terminar con este video vamos a realizar un ejercicio de la Serway, que es un ejercicio de bombas de calor. Entonces nos dice el ejercicio: un refrigerador tiene un coeficiente de realización de 3. El compartimiento de charolas de hielo está a menos 20 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 22 grados centígrados. El refrigerador puede convertir 30 gramos de agua a 22 grados centígrados a 30 gramos de hielo a menos 22 grados centígrados cada minuto. Nos preguntan qué potencia de entrada se requiere y nos dicen que proporcionemos la respuesta en watts. Ok, lo primero que vamos a hacer con este ejercicio va a ser extraer los datos que nos da el enunciado como tal, que es el coeficiente de realización, que es de 3, nos dan la masa, que es 30 gramos, que es igual a 0,03 kilogramos. Además nos da una temperatura inicial, que es la misma temperatura ambiente, aquí está, que es de 22 grados centígrados, y una temperatura final, que es la temperatura del compartimento de charolas, que es de menos 20 grados centígrados. Ok, lo que podemos hacer con estos datos ahora es hallar la energía que se necesita para llevar el agua de 22 grados centígrados al hielo a menos 20 grados centígrados, el cual consiste en 3 etapas, que sería un Q1 más un Q2 más un Q3, que es primero el llevar el agua de 22 grados centígrados a 0 grados centígrados, es decir, la masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. A esto le vamos a sumar el Q2, que es la energía necesaria para convertir el agua a hielo, es decir, la masa por el calor latente. Y por último, la masa por el calor específico del hielo, vamos a representar el hielo así, por la diferencia de temperatura del hielo. Ok, entonces ahora sí, reemplazando datos, tendríamos que el Q es igual, saquemos la masa como factor común, que en kilogramos sería 0,03 kilogramos. Vamos a multiplicarla por el calor específico del agua, que es de 4186 joules sobre kilogramos por grados centígrados, y esto va multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería de 22 grados centígrados menos 0 grados centígrados, es decir, por 22 grados centígrados, más el calor latente del agua, que es de 334 kilojoules. Sobre kilogramos por grados centígrados
no, eso los kilogramos, perdón, más el calor específico del hielo, que es 2090 joules sobre kilogramos por grados centígrados, y va multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería de 0 grados a menos 20 grados centígrados, es decir, 20 grados centígrados. O sea, 20 grados centígrados. Ok. Hagamos este cálculo, que el resultado nos da en joules. Para eso usemos la calculadora. Y tendríamos 0,03 factor de 4186 por 22 más 334 1000 más 290 por 20. Tenemos que la energía es igual a 14.036, aproximado a 8. 14.036,8, es decir, 14.036,8. Y esto iría en joules. Bueno, nos dicen que puede convertir el agua a hielo, esta cantidad de agua a esa cantidad de hielo por minuto. Entonces, para llevar esto a watts, es igual a joule sobre segundos. Entonces, podemos llevar esto a watts dividiéndolo entre la cantidad de segundos que nos dan, es decir, un minuto, 60 segundos. Vamos a hacer la división. Entre los 60 segundos que tiene un minuto. Veamos qué valor nos da. Cuatro 0,36,8 entre los 60 segundos, 234 aproximadamente. Sí, 234 vatios. Ok. Bueno, entonces ya teniendo este valor, lo que podemos hacer es usar la fórmula que tenemos de el coeficiente de realización es igual a la entrada entre el trabajo útil. Esto lo podemos pasar a términos del tiempo, es decir, usar vatios en vez de joules si dividimos cada uno de estos entre el periodo. Es decir, Q puntico sobre W puntico, siendo estos pues cada uno de estos divididos entre el periodo. Este W puntico sería este mismo W que tenemos aquí. Tendríamos, despejando, que la entrada, la potencia de entrada, que es lo que nos piden, es igual a ese coeficiente de realización multiplicado por esa potencia necesaria para hacer esto. Entonces, ya es simplemente reemplazar. Tendríamos que nuestra respuesta estaría dada por 3
que aquí está el valor, nos lo dieron en este punto, multiplicado por los 234 vatios, lo cual es igual a 3 por 234, 702 vatios. Es decir que este refrigerador necesita una entrada de 702 vatios para lograr llevar el agua a 22 grados centígrados a hielo a menos 20 grados centígrados, siendo el hielo una masa de 30 gramos. Y ya, con esto finalizamos el video. Muchas gracias por verlo. Espero hayan aprendido y saquemos buena nota.